Muy bien, estudiantes. Entonces les doy la bienvenida a este espacio de clase de lengua castellana. Tendríamos nuestra segunda clase, ¿cierto? Del segundo trimestre acaba de empezar. Y bueno, por favor me confirman si ven pantalla No, profe, todavía no se ve. en este momento. Ahora sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Listo. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a estar pendiente de que otro estudiante se conecta. Y si no, pues vamos avanzando. Bueno, hoy tenemos estudiantes en la siguiente clase y voy a empezar por compartir con ustedes unas recomendaciones generales que yo propuse la semana anterior. Estas recomendaciones, pues bueno, quiero nutrirlas un poco ya desde este espacio de clase, hacer énfasis un poco en algunas de estas ideas, pero pues bueno, es retomar un poco la idea, Steven y Sebastián, que debemos fortalecer mucho cualquier medio o sea, nuestro medio de comunicación. Por ejemplo, importante hoy, que yo les comuniqué esta mañana muy a las 8:40, si no estoy mal, este espacio de clase y veo que no hay una lectura de estos medios y por lo tanto quizá eso se deba a la ausencia de ustedes, del grupo completo en la clase. Por otro lado, botón tareas, que pues en el momento no hay ninguna asignación y que ya en su momento cuando aparezca ustedes me van a estar comunicando por ese medio la entrega de sus trabajos. Asimismo, pues notificarles una vez más que ya no estaremos habilitando el espacio de Classroom, sino que ya este espacio desaparece. Asimismo, muchachos, tanto Steven como Sebastián y los demás, cuando escuchen la clase, vamos a tener presente que no es necesario enviar evidencia de trabajo de lo que hacen en casa, solo y únicamente cuando sea evaluable. También quiero contarles, chicos, la importancia de la formalidad en los comunicados. Yo puedo mencionar que tanto Sebastián como Steven sí han sido muy, bueno, y otros compañeros de décimo B han sido muy cordiales en la formalidad cuando envían un comunicado. Bueno, esa parte hay que seguirla nutriendo. La importancia de ver las clases grabadas cuando no tengamos este espacio. Recordemos que durante este segundo trimestre van a ser más recurrentes nuestros encuentros de clases de lengua castellana, una semana producción escrita u otra semana lectura crítica. Estaremos alternando un poco ese ejercicio. Asimismo, la participación constante en Zoom y que cuando ustedes se conecten a esta plataforma yo los pueda admitir, dado que ustedes aparecen con su nombre y apellido real. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe, pues. No, pues todo claro. Listo. ¿Y Steven? Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí es donde dice enviar evidencias. ¿Tú nos vas a ir avisando de cuáles sí y cuáles no? Ajá, sí, señor. Ejemplo, claro que sí. Y específicamente cuando hablamos de evidencia, Steven, hacemos mención, por ejemplo, que yo propongo una actividad en clase y se las quiera evaluar en la misma clase. Entonces ahí sí les indicaré que por favor envíen evidencia. Igual yo lo mencionaré y lo dejaré claro en el comunicado que les envío, ya sea del video de la clase o ya sea del ejercicio donde nosotros tengamos un encuentro a través de Zoom. Muy bien. No, listo. Gracias. Bien, vamos a los materiales de clase. Permítanme en un momento, admitimos a Juan. ¿Listo? Buenos días, Juan Santiago. Está conectando ahí con el audio. Ok. Paula, buenos días. Juan Santiago y Valentina. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece? Bien, profe. Bien y confundida. Hola, Dime. profe, buenos días. Hola, Juan. Profe, ¿te puedo hacer una recomendación? Sí, claro. Es que todos, pues, los profesores, cuando tenemos reuniones en Zoom, están enviando eso un día antes. Entonces era para ver si tú, pues, también podrías enviarlo un día antes, porque, digamos, como que nos concentramos en lo que estamos haciendo, en las actividades que tenemos, y nos despistamos, y pues no nos damos cuenta y no revisamos filias, pues como lo que acaba de pasar. Además Ok. que, por ejemplo, yo estaba viendo el video de énfasis. Ok. Y yo Yo también acabé estaba de en eso, terminar. digamos. Yo Yo cuando, estaba cuando, saliendo de una reunión también de Zoom de énfasis.
Listo, sí, yo sí tenía claro que ustedes estaban en reunión de énfasis de ese espacio académico, pero también ocurre que recuerden que la semana anterior, en la clase de español, cuando vi plan trimestral, me parece mucho que ahí les anuncié que hoy íbamos a tener encuentro virtual. E igual, claro que sí, lo envié esta mañana sobre el tiempo, pero también pensando en que ayer ya era fuera el horario laboral y pues no les iba a enviar el comunicado ya siendo las 4, 5, 6 de la tarde o 7. Pero claro que sí, Valentina. Gracias por No, tu observación. profe, pues, digamos, algunos, pues, el profesor Arnold hace eso, pero pues uno también sabe que, digamos, en el correo le aparece, uno se lo tiene vinculado, entonces, pues, yo creo que no hay inconveniente, pues, por mí, yo creo. Ok, listo, Valentina. Bien, muchachos, vamos a continuar. Entonces, estaba retomando un poco las observaciones estudiantes a modo general, de unas recomendaciones que les compartí en la clase anterior, de la importancia, pues, de mantener cierto conducto y, pues, comportamiento y, bueno, unas dinámicas para este segundo trimestre. Les reitero, chicos, a partir de esta semana vamos a tener encuentros donde vamos a tener uno de los 3 espacios de manera así, presencial a través de Zoom. Entonces, importante estar ahí, atentos. O sea, un Zoom por semana. Aproximadamente, sí. Aunque yo intentaría 2, de ejemplo, lengua castellana y producción escrita, o lengua castellana y lectura crítica. Vamos a tener ese ejercicio. Pero por esta semana solo tendríamos hoy la clase de lengua castellana. E igual, en las siguientes semanas empezaré a notificarles. Bien, vamos a los datos de clase para el día de hoy, estudiantes. Como es notorio y como es común dentro de nuestra formación como estudiantes arrayanistas, tenemos fecha, tema, unidad de trabajo pedagógico y desempeño. Vamos a comenzar con la fecha, semana del 25 al 29 de mayo, que está ya por culminar. En tema, vamos a empezar y vamos a dar pie a la introducción del tema propuesto para este trimestre, el cual es las vanguardias. Hoy haré la introducción. Chicos, un TP número 35 y vamos a tener el primer desempeño ya en proceso de evaluación y calificación. Es decir, desde hoy vamos dando forma a este ejercicio. Bien, Valentina, por favor, ¿me regalas la lectura del desempeño? Espérame que tengo a mi primo aquí hablando, pero ya te la digo. Sí, es el primero, ¿sí? Claro que sí. Que también lo puedes ver en pantalla. Es reconoce tendencias artísticas y o literarias que se dieron a partir de las ideas vanguardistas del siglo XX, no sé. Sí, siglo XX, muy bien. Kevin, te doy la bienvenida a la clase. Hola, profe. Bien, chicos. Vamos a comenzar entonces. Hoy en la explicación del tema, puntos sobre las IES, voy a hacer esa introducción y vamos a entender un poco el contexto y vamos a entender de dónde parte, por qué y cuál es el Santiago, concepto. vaya y suba a desayunar ¿Y con cuál es el Sofi. concepto de vanguardias? Valentina, apaga tu micrófono, por favor. ¿Listo, Valentina? Perdón. Bueno, bien, está también conectada Paula, perfecto, y Steve. Bien, entonces les contaba, vamos a hacer el ejercicio de comprender ese concepto de vanguardia. Quiero comentarles, por un lado, a ver, minimizo los videos, exacto, para que podamos ver. Vamos a empezar a entender las vanguardias desde esta pregunta, y es ¿qué contexto las enmarca? Bueno, y para ello les quiero contar a través de 2 esquemas. El primero, que ustedes están viendo en pantalla, corresponde al mapa mental, y el segundo también será uno relacionado con otro evento que desde la historia y por supuesto conectado a la literatura es paralelo a este suceso. Bueno, las vanguardias, siglo XX. Primero, quiero contarles que esta palabra tiene una terminación y un origen desde un contexto dado en Francia a finales, perdón, a la mitad y finales del siglo XX. Este término tiene una intención, chicos, y es que se enmarca dentro del contexto inicial de la Primera Guerra Mundial. La palabra vanguardias tiene una noción, chicos, y es que es una invasión y una manifestación artística y pues desde el lenguaje y diferentes eventos sociales lleno de ideologías. Aquí en este punto aparecen muchos puntos de vista
ya tenemos un siglo donde las personas y la sociedad en sí lleva otro tipo de representaciones, de imaginarios, de puntos de vista, de formas de expresión. Por lo tanto, si lo hablamos que está dentro del contexto inicial de la Primera Guerra Mundial, cabe agregar que aborda el transcurso de toda la Guerra Mundial, primera, y toca un poco de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aparece una palabra clave que ustedes van a encontrar mucho en la literatura vanguardista cuando empecemos a desarrollar ese tipo de ejercicios, y es el término entreguerras. De este modo, la palabra vanguardia se considera, chicos, que tiene un carácter político y militar. Es decir, que es una palabra que hace referencia más a ese contexto. Y que aparece y se inaugura en la sociedad de Europa desde los ámbitos militares y políticos. ¿Por qué? Una parte, las ideologías, y militar, por toda la revolución que implicó la Primera Guerra Mundial. Paula, ¿hasta el momento alguna duda? No, profe. Listo, muy bien. Steven Mojica, ¿alguna inquietud? Sí, señor. Listo, muy bien. Continuamos. Asimismo, estudiantes, quiero compartirles por aquí, que dentro del concepto de vanguardias, ustedes están viendo en el centro de la diapositiva unos iconos que al finalizar esta presentación o este primer esquema, quiero que por favor los empecemos a relacionar porque todo parte de una simbología. Y tenemos que hay una triada. Kevin Gómez, ¿qué es una triada? No sé. Listo, desconoces el término. Juan Santiago. La verdad, profe, a mí no me suena. Muy bien. Sebastián Acevedo, ¿qué podría ser el concepto triada? No, ni idea, profe. Listo. Chicos, el término triada, si lo analizamos desde su sonido y desde la forma tri, suena a un triángulo. A3. A3, muy bien. Ajá, triángulo 3. Por lo tanto, el lenguaje vanguardista se conforma a partir de 3 puntos, de 3 ejes. ¿Cuáles son? Lucha, combate y confrontación. ¿Qué implica esto, chicos? Que en todas las manifestaciones artísticas y literarias de los vanguardistas vamos a encontrar siempre una puesta en escena que hace y quiere dar a entender una revolución hacia todo lo que tuvo que ver con la lucha, el combate y la confrontación, desde muchas esferas sociales, no literalmente desde lo militar, ¿no? Sino también hacia los derechos, la forma de expresión, el rol de que tiene el hombre y la mujer en la sociedad, los conceptos del arte. Ahí se da todo ese bagaje. Y esa triada no es exactamente en la guerra, sino como están viendo en pantalla, en el arte. Específicamente es desde ahí. Y el arte, vamos a tener un trimestre muy enfocado y siento que mucha de la producción y trabajos que ustedes van a realizar será este trimestre más artístico, más entendido desde la forma de dibujar, de hacer, de pintar. Vamos a tener un trimestre muy dado a ese tipo de manifestaciones y representaciones desde la clase de lengua castellana, porque pues, en producción escrita sí abordaremos muchos ejercicios de escritura y demás. Bien, continuando la explicación, tengo que las vanguardias en el siglo XX provocaron un impacto social y de ahí que se diera paso a algo, chicos, que desde hoy también comienza a ser una palabra clave. Los famosos ismos. Los ismos vienen a configurar una serie de... Ustedes lo recuerdan que durante, bueno, gran parte del trabajo que han venido desarrollando conmigo en clase, tenemos movimientos literarios. Recuerdan que el trimestre anterior vimos un poco ese ejercicio de la vinculación y el reconocimiento de ciertas épocas literarias. Pues los ismos son una especie de movimiento, pero es más un conjunto de ideologías que tiene una forma particular de expresarse ante la sociedad. Entonces vamos a encontrar el dadaísmo,
futurismo, cubismo. Vamos a encontrar también un poco el ejercicio del futurismo, ya lo mencioné. Tendríamos el surrealismo, en fin, todo ese tipo de palabras que terminaron en ismos durante el siglo XX configuraron formas increíbles de ver el arte. En Sí, algún profesor, es momento, verdad. En el cine se ve mucho eso. En esa época, me hiciste acordar. En el ajá, alemán y creo que en el italiano. claro que sí, y muchos de los autores y mucha de la información de las vanguardias y de estos ismos precisamente están en Europa y en esos contextos, alemanes, franceses y demás, y creo que ustedes lo van a recordar en su prueba SAI, ustedes encontraron un texto que les hablaba del dadaísmo. Si de pronto retienen la información, allí se hablaba algo del Dada. Entonces ahí vamos a comprender un poco más qué fue ese manifiesto, porque también aparece el término manifiestos. Bien, los ismos entonces, ¿a dónde apuntan, chicos? A que son una cadena de hechos que marcaron diferentes formas de experiencias en el arte y la literatura. Y creo que ahí, no, me devuelvo. ¿No hay más? Perfecto. Este es nuestro primer esquema. Bueno, tenemos toda una conceptualización inicial de lo que es las vanguardias en el siglo XX. Ya en las clases que vendrán vamos a empezar a precisar cada uno de estos puntos, porque miren que es es un círculo, podríamos decir, es toda una representación. Juan Santiago, Dime. ¿estás oyendo música? No, es mi mamá. Ah, ya. Así es que te ves bailando ahí en el video. Sí, es que está bonita. Está Ah, tranquila. ok. Está chida. Bien. Muchachos, entonces ya será en las próximas clases la puntualización. Pregunta, ¿hay alguna duda hasta el momento? Sebastián, Triana, que veo que te conectaste, Kevin, Paula, Valentina, Sí, profe, buenos días. Qué buenos días. pena unirme hasta esta hora, profe. Ok, no, lo importante es que estás conectado y que estás aprendiendo y te has unido a este espacio de aprendizaje. Bueno, Así es, profe. listo. Kevin, ¿alguna duda? Steven, Sebastián, Paula, Valentina, Juan. Profe, pues No, todo digamos, o súper sea, claro. las vanguardias eran de varios temas, digamos, sí, pero tenían que estar Ujú. enfocados a esa triada que usted dice y ya. Pero, o Correcto. sea, eran de temas variados. Sí, tenemos una representación múltiple de, digamos, de formatos. Recordemos cómo hace un instante Juan Santiago mencionó el cine. También nosotros encontramos la pintura, la fotografía, los escritos, y todo eso tiene siempre un componente, tiene siempre ese componente de la triada, Sebastián, y demás chicos. Siempre van a ustedes a entender que es una protesta, digamos que el arte representa una protesta todo el tiempo. Y era por muchas situaciones que representaron los contextos de la Primera Guerra Mundial y lo que desde allí se desencadenó. Tanto que entonces grandes autores crean los ismos y vienen formas de expresiones. Vemos en la pantalla las caritas, los emojis que yo coloqué de diferentes gustos, porque también, pues, aunque las vanguardias tienen su impacto importante y es ya empezando un poco, incluso muchas de estas vanguardias se conservan en la actualidad, tenemos muchachos que hubo caras de apatía, de alegría, de asombro, de como regañadientes, bueno, diferentes formatos que provocaron esas expresiones. ¿Listo? Este es el primer contexto y el fundamental que enmarca la idea y la conceptualización de las vanguardias. Chicos, ¿puedo pasar la diapositiva? ¿Terminaron su toma de apuntes? Pues por mi parte, Sí, bien, no sé profe. los demás. Listo, muy bien. Vamos a continuar con la explicación. Bien, ahora les quiero presentar un hecho también literario que es paralelo y que tiene mucha reciprocidad frente al tema de las vanguardias y que se desarrolla un poco en estos momentos y que va a ser clave para también entender todo el pensamiento vanguardista. Exploremos un poco entonces ese otro momento o ese otro contexto. Les voy a hablar nada más y menos que de la generación del 27. Muchos de ustedes recuerdan este esquema
que en una clase de lectura crítica lo presenté, aunque ahora aquí está reestructurado porque pues adiciona información y otra, vamos a dejar por aquí, otra información la cambié para nutrir este ejercicio y entender por qué es tan importante la generación del 27 y cómo incluso desde este punto de partida, chicos, también se configura una noción de pensamiento vanguardista. Nosotros a lo largo del trimestre vamos a conocer cuál fue ese pensamiento y vamos a conocer cómo el arte y la literatura se vieron expresados, se vieron reflejados desde esta corriente. Pero si ustedes miran en el plan trimestral, le voy a pedir el favor a Kevin Gómez, si me compartes por favor la lectura del desempeño número 2. ¿Listo, Kevin? Te escuchamos. Perdón, profe, es que tengo un problema de internet ya. Desempeño 2. Transforma las dimensiones del lenguaje para crear sus propias representaciones vanguardistas en la actualidad. Muy bien. Miren, chicos, que este trimestre entonces va a ir enfocado también. Ustedes tienen una noción de vanguardismo y lo van a transformar en la actualidad. Es decir, que ustedes van a crear sus propias obras de arte, sus propios textos con un estilo vanguardista y que por lo tanto va a tener como eje este concepto también de la generación del 27. Bueno, nos ubicamos, entonces gracias Kevin por tu lectura. Nos ubicamos, chicos, de nuevo en el siglo XX, estamos en el año 1927. Tenemos un grupo, una generación, un grupo de personas que vivió el contexto sucedido entre guerras. ¿Y porque hablamos de guerras? Tenemos unos contextos anteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Paula, ¿recuerdas en qué año inició la Primera Guerra Mundial? Valentina Tertúa, ¿en qué año inicia la Segunda Guerra Mundial? Vamos. ¿Para quién es? ¿Para Paula o para mí? Sí, para Paula la Primera Guerra Mundial y para ti, Valentina, la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza en 1914. Muy bien, primer contexto. Y la segunda, gracias, Paula. Valentina. Comenzó en 1939, creo. Perfecto. Juan Santiago, ¿nos corrobora Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, fue en el 39, si mal no me equivoco. 39, listo. Otro estudiante que de pronto, Steven, corroboramos dato de la Segunda Guerra Mundial. Puedes buscar en Google. Sí, profe, comenzó el 1 de septiembre, creo. Sí, el 1 de septiembre de 1939. Ok, listo, perfecto. Gracias, Steven. Gracias, Valentina, también por corroborar la información en este momento. Bien, entonces esta generación vive un momento de todo el tiempo de estar en guerra. Y de allí que repercute en las vanguardias europeas. Recordemos que también el término vanguardia siempre estará relacionado en un alto porcentaje en el contexto europeo. Y es de allí que surge una generación, surge todo un grupo de personas y es un grupo de escritores que fueron los siguientes. Tenemos a Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y Miguel Hernández, principalmente. Hay otros. Y este grupo, esta generación, tuvo siempre en la mira a un gran, llamémoslo héroe de la guerra, pues no es de la guerra literal, pero es una guerra en el campo de la escritura y la poesía sobre todo, que fue Luis de Góngora, que abarca el periodo del barroco. ¿Recuerdan ustedes quién fue Federico García Lorca? Que lo estuvimos trabajando el trimestre anterior como en 2 clases, si no estoy mal. Por favor, chicos, alguno que me corrobore ese dato. Federico García Lorca. ¿Qué dato, profe? ¿Quién fue Federico García Lorca? Lo teníamos en uno de
de lectura crítica, abordamos, lectura crítica, abordamos la literatura de él, y había una tendencia en la poesía de Federico García Lorca, que incluso también hizo obras de teatro, o digamos, han sido adaptadas al teatro y demás. Federico, Ya lo busqué por Google. listo. Ah, Bien, Valentina, ¿no? mientras me colaboras con ese dato, avanzo un poco en la explicación. ¿Listo? Por favor, muteen su micrófono para que no haga eco mi voz allá. Bien, este grupo de escritores de la generación del 27 propuso también desde el campo de la narrativa y la poesía, o sea, el género lírico, toda una expresión que nutrió y vino a recuperar y hacer más hincapié en lo que concierne al barroco español, porque estamos hablando un poco, ¿cierto? Desde Luis Góngora estamos hablando del siglo de oro, y es la poesía pura. Y es desde muchas, o sea, ustedes van a encontrar cuando veamos unas vanguardias específicas, vamos a ver dos vanguardias, y hay una que atañe muchísimo a la poesía, y vamos a ver cómo es de especial ese concepto de vanguardias, en este caso desde la poesía. Bien, chicos, este grupo, Generación del 27, propuso un lenguaje coloquial culto, y como ellos venían hablando de la guerra y estaban cansados y querían hacer protestas, que de alguna manera también una palabra clave viene a ser la sedición, que es o sea, querer llevar la contraria frente a muchos movimientos políticos, y podríamos decir que ahí se desprenden otros más. Gerardo Diego dice que la poesía es un lenguaje incorruptible, porque se transmite desde la noción pura, desde la noción transparente del alma del poeta. Todo lo anterior, chicos, llevó al concepto de literatura progresiva con un carácter estilístico y filosófico, que si ustedes lo recuerdan, pensemos qué podría ser la filosofía. ¿Cómo podemos definir en una palabra la filosofía? Por favor, lo van pensando y ya les pregunto. ¿Recuerdan un poco el poema que leímos de Nueva York, de Federico García Lorca y otros escritores de la generación del 27? Y son ideas un tanto filosóficas. Paula, para ti, ¿cómo podrías definir la palabra filosofía? Como cuestionamiento, sobre todo, Listo. con el uso de la razón. Muy bien, cuestionamiento. Juan Santiago, Dime. ¿cómo defines la palabra filosofía? El saber el por qué. Correcto. Sebastián Acevedo. Profe, ¿qué cosa? Se me cortó ahí donde estaba hablando. Ajá. ¿Cómo defines la palabra filosofía? Pues meterle como razón a las cosas. Uso de razón, muy bien. Steven Mujica. Señor, ¿Cómo defines la palabra filosofía? como E el igual, arte de pensar, el arte de pensar, de cuestionar. Y Valentina Tertúa y Sebastián Triana, su participación. Yo diría que sería como un reflexionamiento y un cuestionamiento, pues como decían ellos también, o sí, razonamiento. Perfecto. Terminamos con la participación de Sebastián Triana. No, pues acabo de terminar de desayunar. Estoy reposando. Profe, yo pienso que la filosofía es como el sistema de pensamiento que tiene cada persona, o no, que tiene a nivel mundial la sociedad. Chao. Listo. Lo englobas a un contexto general. Perfecto. Kevin Gómez, tu participación. Yo diría pues que sí, el uso de razón y el buscar una respuesta razonable y que se pueda como verificar, no sé, no encuentro una palabra como para decir eso. Ok, perfecto. Listo, gracias. Bien, tenemos que todo apunta a el cuestionamiento, y la filosofía apunta también a no conformarse con una noción que se da sobre algo, sino que se quiere todo el tiempo querer saber más. Bien, chicos, toda esta noción de la generación del 27 representó formas de concebir el mundo, formas de entender la sociedad,
una sociedad moderna, una sociedad que empezó a revolucionar y que en sí representó desde todas las manifestaciones que puede contener el lenguaje, una representación del mundo. Perfecto. Tenemos dos hechos paralelos entonces, perdón, un hecho paralelo, la generación del 27, que si ustedes analizan toda esta información de este mapa, se conecta automáticamente con las ideas vanguardistas que en las próximas clases empezaremos a desarrollar. Muy bien, estamos muy bien de tiempo. Quiero compartirles esta frase de Pablo Salinas, ya uno de los escritores de la generación del 27. Por favor, Valentina Tertúa, ¿la lees? La frase que está en pantalla. Ya, listo. Lo que eres me distrae lo que dices. Pablo Salinas, 1891, Muy 1951. bien. Gracias, Valentina. Ante esto, ¿cuál es la interpretación que ustedes dan y qué creen que puede decirnos esta frase? Voy con la participación de Sebastián Triana. En este orden, luego tendré la participación de Juan Santiago y de Paula. Entonces, Sebastián, tu postura como lector crítico frente a esta frase. Profe, qué pena, ¿cuál Sebastián? Sebastián Triana, mencioné. O sea, tú. Ah, ok, listo, profe. Pues yo considero que esta frase, digamos que lleva a las personas a considerar otras personas a través de su personalidad o a través de sus sentidos, profe. Listo. Muy bien. Me gusta la palabra personalidad y sentidos que empiezan a conectarse con el tema de lo que va a representar el vanguardismo. Juan Santiago González, punto de vista frente a la frase que está en pantalla. Lo que eres me distrae lo que dices. Ush, no sé, esto más bien yo lo estaría viendo como por algo físico, ¿sí? O sea, yo lo veo desde ahí, ¿no? Que es como, que le está diciendo como lo que eres o cómo eres, físicamente hablando, que también se puede tomar, pues, en temas de personalidad. Pero, no sé, lo quiero ver desde ahí, ¿sí? Y Ok. es como, no sé, me distrae tu belleza. Perfecto, o sea, más desde una noción de la realidad, que la percibimos a través de los sentidos. Muy bien, Paula Venegas. Yo siento que es más como que lo que dice no lo hace, ¿sí? Lo que dice no lo hace. Ah, O sea, como también. que digamos, dice que va a hacer tal cosa y que las personas así son súper mal y bla, 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 pero sus acciones dicen otra cosa. Correcto, muy bien, estoy de acuerdo contigo y entonces tenemos también una noción que en pocas palabras habla de una palabra que es la hipocresía, que también viene a configurarse en la sociedad y que bueno, está latente todo el tiempo y permanente en la sociedad moderna y que también miremos cómo lo que se dice y lo que se hace como lenguaje también dice demasiado. Bien chicos, esto es lo propuesto para estos minutos de clase. La sesión nos dio el tiempo exacto, nos quedan 4 minutos. Los felicito por su participación, actitud, disposición. Yo ahorita estaré enviando entonces este video a sus otros compañeros para que puedan ver la clase, adelantarse del tema. Una recomendación, estudiantes, para mañana viernes, ustedes grado 10º B, tendremos la clase de producción escrita. La clase va a estar grabada. Van, por favor, a estar muy pendientes de la clase, del tema que les voy a compartir y van a hacer los ejercicios que allí les propongo. Allí, durante la UTP de los 50 minutos, voy a generarles a ustedes unas actividades constantes a lo largo de la clase que espero pues evidenciar la participación de todos. Muy bien, chicos. Pregunto, ¿hay alguna duda o todo ha quedado claro el día de hoy? Nada, todo está claro, profe. Listo. Muy bien, Sebastián, por tu parte. ¿Y los Profe, demás? súper. Muy bien. Ok. También todo claro. Listo, Sí, también todo muchachos. claro. Ok, entonces, por favor,
muy pendientes, de pronto hacen la nota en su cuaderno o lo vamos a tener en evidencia en esta clase. El próximo jueves también nos veremos a esta hora para tener nuestra tercera clase de lengua castellana. ¿Ok, chicos? Entonces, próximo jueves también nos vemos a las 8:50. Y, bueno, no siendo más, pues les agradezco su participación, haber acompañado hasta este momento, sus participaciones, sus puntos de vista, todo muy bien. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Listo, ¿Vale? profe. Bueno, muchachos. Bueno, profe. Chao, profe. Bueno, Chao. que estén muy bien. Bueno, chicos, adiós. Chao, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan. Chao, Chao, Sebastián. profe. Chao, Sebastián Triana, Juan Santiago, Steven y demás.